¿Conoces cuáles son los procesos psicológicos superiores? Te invito a ver el video completo, donde nos sumergiremos en un vasto océano de conocimiento y descubrimiento. En esta sesión, exploraremos desde el pensamiento crítico hasta la creatividad, pasando por la metacognición y la autorregulación. Nos encantaría conocer tu opinión sobre este tema, así que no dudes en compartirla en los comentarios. Estamos ansiosos por leerte. Por otro lado, si te interesa recibir más contenido, te invitamos a suscribirte al canal. Semanalmente publicamos nuevos videos, los cuales están disponibles tanto en inglés como en español a través de nuestros dos canales de Psicología Inside en YouTube. Esto es el Inside, y sin más comenzamos. En este video abordaremos los siguientes temas y subtemas en este orden. 1. Atención y concentración, definición y naturaleza de la atención. Tipos de atención: sostenida, selectiva, dividida. Mecanismos y procesos involucrados en la concentración. Técnicas para mejorar la atención y concentración. 2. Memoria de trabajo, concepto y características de la memoria de trabajo. Funciones y procesos implicados en la memoria de trabajo. Importancia de la memoria de trabajo en la vida cotidiana. Factores que afectan la capacidad de la memoria de trabajo. 3. Pensamiento crítico y solución de problemas, definición y características del pensamiento crítico. Habilidades y estrategias para el pensamiento crítico. Proceso de resolución de problemas y toma de decisiones. Aplicaciones del pensamiento crítico en diferentes contextos. 4. Lenguaje y comunicación, desarrollo del lenguaje en adultos. Comprensión del lenguaje y procesamiento lingüístico. Factores que afectan la comunicación efectiva. Impacto del lenguaje en el pensamiento y la percepción. 5. Creatividad y pensamiento creativo, definición y naturaleza de la creatividad. Teorías y enfoques sobre la creatividad. Proceso creativo y etapas de generación de ideas. Estrategias para fomentar la creatividad en diferentes ámbitos. 6. Metacognición y autorregulación, concepto y características de la metacognición. Estrategias metacognitivas para mejorar el aprendizaje. Importancia de la autorregulación en el logro de metas. Técnicas para desarrollar habilidades de autorregulación. Comenzamos con el primer tema. La atención y la concentración son procesos cognitivos fundamentales que nos permiten enfocar nuestros recursos mentales en estímulos específicos. Explorar su definición, tipos, mecanismos involucrados y técnicas para mejorarlos ofrece una comprensión profunda de cómo optimizar nuestro rendimiento cognitivo. 1. Definición y naturaleza de la atención. La atención se refiere a la capacidad de enfocar la mente en estímulos específicos mientras se ignoran otros. Es un proceso selectivo y limitado que nos permite procesar la información relevante para nuestras metas y objetivos. 2. Tipos de atención. Atención sostenida, capacidad para mantener el enfoque en una tarea específica durante un periodo prolongado de tiempo, sin distracciones. Atención selectiva, habilidad para seleccionar y procesar información relevante mientras se ignoran los estímulos irrelevantes. Atención dividida, habilidad para distribuir la atención entre varias tareas simultáneas. 3. Mecanismos y procesos involucrados en la concentración. Filtrado sensorial, proceso mediante el cual el cerebro selecciona la información relevante de entre múltiples estímulos sensoriales. Amplificación de la atención, incremento en la percepción y procesamiento de estímulos específicos. Inhibición de la distracción, capacidad para suprimir la atención hacia estímulos irrelevantes o distractivos. 4. Técnicas para mejorar la atención y concentración, meditación y mindfulness, prácticas que promueven la atención plena y el control cognitivo. Entrenamiento cognitivo, ejercicios diseñados para fortalecer la atención y la concentración, como juegos de memoria y rompecabezas. Gestión del entorno, crear un entorno de estudio o trabajo libre de distracciones para facilitar la concentración. Estrategias de organización, utilizar técnicas de organización y planificación para estructurar tareas y mejorar la focalización de la atención.
Comprender la atención y la concentración, así como las estrategias para mejorarlas, es fundamental para optimizar el rendimiento cognitivo en diversas áreas de la vida, desde el ámbito académico y laboral hasta las actividades cotidianas. Ahora vamos a hablar sobre la memoria de trabajo. Es un componente esencial de nuestro sistema de memoria que nos permite almacenar temporalmente y manipular activamente la información necesaria para realizar tareas cognitivas complejas. Al explorar su concepto, características, funciones, importancia en la vida cotidiana y los factores que afectan su capacidad, podemos comprender mejor cómo esta capacidad cognitiva influye en nuestra experiencia y desempeño diario. 1. Concepto y características de la memoria de trabajo. La memoria de trabajo se refiere a la capacidad de mantener y manipular activamente la información relevante en la mente mientras se realiza una tarea. Se caracteriza por su naturaleza temporal y limitada, ya que la información se mantiene activa solo durante un breve periodo de tiempo, generalmente unos pocos segundos o minutos. 2. Funciones y procesos implicados en la memoria de trabajo. Almacenamiento temporal. Capacidad para retener y mantener activamente la información en la mente durante un corto periodo de tiempo. Actualización. Proceso de modificar o actualizar la información almacenada en la memoria de trabajo según las demandas de la tarea. Manipulación. Habilidad para trabajar con la información almacenada, realizando operaciones cognitivas como la organización, comparación o integración de datos. 3. Importancia de la memoria de trabajo en la vida cotidiana. La memoria de trabajo desempeña un papel crucial en una amplia gama de actividades cotidianas, incluyendo seguimiento y ejecución de instrucciones, resolución de problemas, toma de decisiones, comprensión del lenguaje y la lectura, realización de tareas multitarea. 4. Factores que afectan la capacidad de la memoria de trabajo. Carga cognitiva. La cantidad y complejidad de la información que se debe procesar simultáneamente. Fatiga mental. El cansancio y el agotamiento pueden afectar la capacidad de mantener y manipular información en la memoria de trabajo. Estrés. Altos niveles de estrés pueden interferir con la capacidad de concentración y memoria. Envejecimiento. La memoria de trabajo tiende a deteriorarse con la edad, aunque el grado de afectación puede variar según el individuo y otros factores. Comprender la memoria de trabajo y los factores que influyen en su capacidad es fundamental para mejorar el rendimiento cognitivo y la eficiencia en diversas áreas de la vida, desde el ámbito académico y laboral hasta las actividades cotidianas. El siguiente tema es el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Son habilidades cognitivas fundamentales que nos permiten analizar, evaluar y resolver situaciones complejas de manera efectiva. Al explorar su definición, características, habilidades y estrategias asociadas, así como su aplicación en diferentes contextos, podemos comprender cómo estas capacidades mejoran nuestra capacidad para enfrentar desafíos y tomar decisiones informadas. 1. Definición y características del pensamiento crítico. El pensamiento crítico se refiere a la capacidad de analizar de manera objetiva, evaluar de manera precisa y llegar a conclusiones informadas sobre una situación o problema. Se caracteriza por la aplicación de habilidades como el análisis, la interpretación, la evaluación, la inferencia y la toma de decisiones fundamentadas en evidencia. 2. Habilidades y estrategias para el pensamiento crítico. Análisis. Descomponer la información en sus componentes básicos para comprender su estructura y relaciones. Evaluación. Valorar la fiabilidad, relevancia y credibilidad de la información. Inferencia. Llegar a conclusiones basadas en evidencia y razonamiento lógico. Interpretación. Comprender el significado y la importancia de la información. Autoevaluación. Reflexionar sobre el propio pensamiento y estar abierto a la crítica constructiva. 3. Proceso de resolución de problemas y toma de decisiones. Identificación del problema. Reconocer y definir claramente el problema o la situación que requiere una solución. Generación de estrategias. Desarrollar y evaluar posibles soluciones o enfoques para abordar el problema. Implementación. Ejecutar la estrategia seleccionada de manera efectiva. Evaluación. Revisar y evaluar los resultados de la solución implementada, ajustándola según sea necesario. 4. Aplicaciones del pensamiento crítico en diferentes contextos. Educación. Fomentar el pensamiento crítico en el aula para mejorar el aprendizaje y la comprensión.
Negocios, utilizar el pensamiento crítico para resolver problemas empresariales, tomar decisiones estratégicas y evaluar riesgos. Ciencia y investigación, aplicar el pensamiento crítico para analizar datos, evaluar la validez de las teorías y formular nuevas hipótesis. Vida cotidiana, emplear el pensamiento crítico en situaciones cotidianas para tomar decisiones informadas, resolver conflictos y evaluar información en los medios de comunicación. El desarrollo del pensamiento crítico y las habilidades de resolución de problemas es esencial para el éxito personal y profesional en una variedad de campos y contextos. Al aplicar estas habilidades de manera efectiva, podemos mejorar nuestra capacidad para enfrentar desafíos, tomar decisiones fundamentadas y alcanzar nuestros objetivos. Ahora es turno de hablar del lenguaje y la comunicación son pilares fundamentales de la interacción humana y la transmisión de información. Explorar el desarrollo del lenguaje en adultos, la comprensión del lenguaje y el procesamiento lingüístico, los factores que afectan la comunicación efectiva y el impacto del lenguaje en el pensamiento y la percepción nos permite comprender cómo estas habilidades influyen en nuestras interacciones sociales y en nuestra comprensión del mundo. 1. Desarrollo del lenguaje en adultos. Aunque el desarrollo del lenguaje es más evidente en la infancia, los adultos también pueden experimentar cambios en su capacidad lingüística a lo largo de la vida, como adquisición de nuevos vocablos y expresiones. Mejora en la fluidez y la gramática. Adaptación del lenguaje a diferentes contextos y situaciones sociales. Cambios en el acento o la entonación debido a la exposición a nuevos entornos lingüísticos. 2. Comprensión del lenguaje y procesamiento lingüístico. Comprensión auditiva, proceso mediante el cual interpretamos y extraemos significado de los sonidos del habla. Comprensión semántica. Comprendemos el significado de las palabras y las oraciones a través de asociaciones y conexiones con conocimientos previos. Procesamiento sintáctico. Analizamos la estructura gramatical de las oraciones para entender la relación entre las palabras y la organización del mensaje. 3. Factores que afectan la comunicación efectiva, habilidades lingüísticas, nivel de competencia en el idioma utilizado para la comunicación. Contexto y cultura, diferencias culturales y contextuales que pueden influir en la interpretación y comprensión del mensaje. Ruido y distorsión, interferencias que dificultan la transmisión clara del mensaje, como ruido ambiental o mala calidad de audio. Barreras físicas, obstáculos físicos que dificultan la comunicación, como la distancia o la falta de acceso a tecnologías de comunicación adecuadas. 4. Impacto del lenguaje en el pensamiento y la percepción, lenguaje y conceptualización. El lenguaje influye en la forma en que conceptualizamos el mundo y organizamos nuestro pensamiento. Efecto de las etiquetas. Las palabras y etiquetas que utilizamos pueden influir en nuestra percepción de las personas, objetos y situaciones. Expresión emocional. El lenguaje nos permite expresar y comprender emociones, influyendo en nuestra experiencia emocional y en la comunicación interpersonal. Comprender el lenguaje y la comunicación es esencial para nuestras interacciones sociales, cognitivas y emocionales. Al comprender cómo se desarrolla el lenguaje, cómo lo procesamos y cómo afecta nuestra percepción y pensamiento, podemos mejorar nuestras habilidades comunicativas y fortalecer nuestras relaciones interpersonales. El siguiente tema es sobre la creatividad y el pensamiento creativo son aspectos fundamentales del proceso humano que nos permiten generar ideas originales e innovadoras. Al explorar su definición, naturaleza, teorías, proceso creativo y estrategias para fomentar la creatividad, podemos comprender mejor cómo potenciar esta habilidad en diferentes contextos y disciplinas. 1. Definición y naturaleza de la creatividad. La creatividad se define como la capacidad de generar ideas, conceptos o soluciones nuevas y útiles. Es un proceso complejo que implica la combinación de conocimientos previos, la exploración de nuevas perspectivas y la habilidad para ver las cosas de manera diferente. 2. Teorías y enfoques sobre la creatividad. Teoría de la creatividad incubadora. Sugiere que las ideas creativas necesitan tiempo para desarrollarse y madurar en la mente del individuo. Enfoque de los 4 Ps. Propone que la creatividad surge de la interacción entre las personas, los procesos, los productos y los entornos. Teoría del flujo. Se centra en la experiencia subjetiva de estar inmerso en una actividad creativa y cómo esto promueve la generación de ideas innovadoras.
3. Proceso creativo y etapas de generación de ideas. Preparación, fase en la que se adquiere conocimiento y se define el problema o desafío creativo. Incubación, momento en el que se deja de pensar activamente en el problema, permitiendo que el inconsciente trabaje en la búsqueda de soluciones. Iluminación, etapa en la que se produce la idea creativa o insight, a menudo de manera repentina e inesperada. Evaluación, evaluación crítica de la idea generada y su viabilidad. 4. Estrategias para fomentar la creatividad en diferentes ámbitos. Estimulación del pensamiento lateral, fomentar la exploración de nuevas perspectivas y enfoques para abordar un problema. Ambientes creativos, crear entornos que fomenten la experimentación, la colaboración y la libertad para tomar riesgos. Técnicas de brainstorming, promover la generación de ideas a través de la lluvia de ideas en grupo. Diversidad y multidisciplinariedad, incorporar diferentes perspectivas y disciplinas para enriquecer el proceso creativo. La comprensión de la creatividad y el pensamiento creativo es fundamental en áreas como el arte, la ciencia, la tecnología y los negocios. Al aplicar teorías y estrategias para fomentar la creatividad, podemos potenciar la innovación y encontrar soluciones originales a los desafíos que enfrentamos en la vida personal y profesional. Por último, abordar es la metacognición y la autorregulación son procesos clave en el desarrollo del aprendizaje efectivo y la consecución de metas. Al explorar su concepto, características, estrategias y técnicas asociadas, podemos comprender mejor cómo mejorar nuestras habilidades cognitivas y de autogestión para alcanzar el éxito académico y personal. 1. Concepto y características de la metacognición. La metacognición se refiere al conocimiento y control que tenemos sobre nuestros propios procesos cognitivos. Implica la capacidad de monitorear, regular y reflexionar sobre nuestros pensamientos, emociones y acciones durante el proceso de aprendizaje. Sus características incluyen conocimiento de las propias habilidades y limitaciones, conciencia de estrategias de aprendizaje efectivas, capacidad para planificar y evaluar el propio aprendizaje. 2. Estrategias metacognitivas para mejorar el aprendizaje. Planificación, establecer metas claras y desarrollar un plan de estudio estructurado. Monitoreo, supervisar el progreso y la comprensión durante la realización de tareas o actividades. Evaluación, reflexionar sobre el propio desempeño y identificar áreas de mejora. Autoinstrucción, darse instrucciones a uno mismo sobre cómo abordar una tarea o problema específico. 3. Importancia de la autorregulación en el logro de metas. La autorregulación se refiere a la capacidad de controlar y dirigir conscientemente nuestro comportamiento, emociones y pensamientos hacia el logro de metas específicas. Es fundamental para el éxito académico y personal porque nos ayuda a mantener el enfoque y la motivación para alcanzar nuestras metas. Facilita la gestión efectiva del tiempo y los recursos. Promueve la resiliencia y la persistencia frente a los desafíos. 4. Técnicas para desarrollar habilidades de autorregulación, establecer objetivos claros, definir metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos definidos, SMART. Práctica de la atención plena, cultivar la conciencia plena del momento presente para regular nuestras emociones y pensamientos. Automonitoreo, registrar y evaluar regularmente nuestro progreso hacia las metas establecidas. Autocontrol, desarrollar estrategias para resistir la tentación y mantener el control sobre nuestros impulsos. El desarrollo de la metacognición y la autorregulación es esencial para el aprendizaje efectivo y el logro de metas en diferentes áreas de la vida. Al aplicar estrategias metacognitivas y técnicas de autorregulación, podemos mejorar nuestra capacidad para dirigir y gestionar nuestro propio aprendizaje y desarrollo personal. Si quieres conocer más sobre bienestar emocional, está apareciendo un link en la parte superior derecha a nuestros videos de este tema. Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que esta información les sea de utilidad. No olviden dejar su like, suscribirse y compartirlo con aquellos que también desean aprender más sobre estos temas tan importantes. Asegúrate de dejarnos tus comentarios y sugerencias sobre otros temas que te gustaría que tratemos en futuros videos. Tu opinión es muy importante para nosotros. Nos vemos en el próximo viaje hacia el crecimiento personal. Cuídense y sean felices.